Sean todos bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente en la casa del Señor. Qué gozo poder darle gracias, poder estar en su presencia, disfrutar su presencia, su amor y pues simplemente disfrutar de la presencia de nuestro Rey. Gloria al Señor. Le invito a que tome su lugar. Muchas gracias. Gracias, mi Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 4, verso 22. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente en este verso para iniciar esta enseñanza. Estamos hablando acerca de la transformación de nuestros pensamientos, de la transformación de nuestra manera de pensar, la cual pues determina muchas cosas, determina la manera en la que vivimos, la manera en la que actuamos, las decisiones que tomamos, el estilo de vida, tantas y tantas cosas que están determinadas por la manera en la que pensamos, y que esa es la razón por la cual el propósito de Dios es que podamos ser completamente transformados, que nuestra mente sea completamente renovada, santificada, purificada. El viernes pasado hablábamos acerca de, el domingo, amar al Señor con toda nuestra mente. Y solamente podemos amar al Señor con las áreas en las que Él nos ha libertado. Y Dios nos quiere libertar completamente en el nivel de nuestros pensamientos también. Efesios capítulo 4, verso 22. Escuche bien. Dice la palabra de Dios: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Ahora, si usted lee Efesios 4:22 y luego lee Romanos capítulo 6, es más, vamos a leerlo, permítame, porque yo quiero aquí dejar algo claro. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, en este pasaje específicamente la Nueva Traducción Viviente suena un poco rebuscada, porque en realidad lo que quiere decir es: sabemos que nuestra antigua naturaleza pecaminosa, esa es la manera más clara de decirlo, llamarle, lo que la Biblia llama el viejo hombre. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo específicamente se encontrará con esa frase, el viejo hombre. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o nuestra antigua naturaleza pecaminosa, fue crucificada con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Diga conmigo: ya no somos esclavos del pecado. Y ya no somos esclavos del pecado precisamente porque usted y yo fuimos libertados de nuestra vana manera de vivir. Nuestra naturaleza fue transformada en la redención, lo que se conoce como la regeneración en el Nuevo Testamento. Así que cuando usted lee Romanos capítulo 6, verso 6, dice: bueno, nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, la persona que solíamos ser antes de conocer al Señor Jesucristo, ya fue crucificada con Él para que el pecado en nuestra vida perdiera su poder y que ya no fuéramos más esclavos del pecado. Eso es algo que sucedió realmente en la salvación. Pero luego leemos Efesios capítulo 4, verso 22. Regresamos al pasaje, Efesios capítulo 4, verso 22, y leemos: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y si usted lee recurrentemente la palabra de Dios, encontrará una aparente contradicción en este pasaje. Porque por una parte Pablo dice que nuestra antigua naturaleza pecaminosa ya fue crucificada con Cristo. En otro verso de ese mismo capítulo 6 dice que el cuerpo del pecado fue destruido.
Y por otra parte dice ahora en Efesios capítulo 4 verso 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Bueno, ¿fue crucificada nuestra naturaleza pecaminosa o no? ¿Qué sucede? Bueno, sigamos leyendo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Oiga, que está corrompida por la sensualidad, por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Si los pensamientos cambian, cambian las actitudes. Si los pensamientos cambian, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra manera de hablar, cambia la forma en la que percibimos el mundo, la manera en la que percibimos la vida, cuando nuestra mente es renovada. Ahora vea, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Verso 24, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y alguna persona que sinceramente quiera hacer la voluntad de Dios y atender a las palabras de Pablo dirá, bueno, ¿quién soy? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? ¿Cuál es la diferencia? Pablo ya dijo en Romanos capítulo 6 verso 6 que esa antigua naturaleza está muerta, fue crucificada juntamente con Cristo, pero ahora me dice, si me regresas al 22, que me deshaga de ella. Bueno, el verso 23 es la clave. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora escúcheme bien. En el nivel de su naturaleza, el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa fue crucificada, está muerta. Pero en el nivel de su mente, todavía esa antigua naturaleza ocupa un lugar, es como un residuo que de alguna forma está ahí y va a permanecer ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos. Es decir, el único lugar donde esa vieja naturaleza todavía existe en nosotros, escuche, es en nuestra mente. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén? O no me estoy explicando bien, porque esto es algo que realmente nos puede transformar la vida. Si yo entiendo que soy una nueva criatura y en el nivel de mi naturaleza ya no soy más esclavo del pecado, pero todavía en el nivel de mi mente, esta antigua manera de vivir encuentra un lugar, es como un residuo que permanece hasta que yo permita que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos. Si yo permito que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos, ya hemos estado aprendiendo que el Espíritu Santo usa principalmente la verdad, la palabra de Dios, para renovar nuestros pensamientos. Los viejos pensamientos van siendo extirpados por la palabra de Dios y nuevos pensamientos van siendo establecidos en nuestra mente. Y entonces cuando nosotros renovamos nuestra mente, sucede lo que dice el verso 24: pónganse la nueva naturaleza. Quiere decir que nosotros en la vida diaria, aunque ya experimentamos la salvación y somos nuevas criaturas, en la parte práctica de la vida, si nosotros queremos vivir conforme a la nueva naturaleza, tenemos que renovar nuestra mente, porque es el único lugar donde el viejo hombre todavía tiene un residuo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que entonces sí podamos vestirnos de la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza está en armonía con la verdad de Dios. La nueva naturaleza está en armonía con la palabra de Dios. Así que hay que echar, escuche bien, diga conmigo, hay que echar fuera lo viejo para que se establezca lo nuevo. Dígalo otra vez, hay que echar fuera lo viejo para que se establezca lo nuevo. Voy a decirlo de la manera más sencilla que pueda. En la medida que usted renueva su mente, su nueva naturaleza comienza a gobernar su vida, comienza a gobernar su cuerpo, comienza a gobernar la manera en la que percibe el mundo. Esta nueva naturaleza ya reside dentro de nosotros, pero está en conflicto con el residuo del viejo hombre que todavía queda en nuestra mente.
y que por medio de la renovación del entendimiento nosotros vamos permitiendo que comience a expresarse y a manifestarse. Lo nuevo se manifiesta cuando lo viejo se va echando fuera por medio de la renovación de los pensamientos. Espero y lo haya dicho lo más claro y sencillo que sea posible, porque este es un asunto bien importante. Mi tema en esta noche es mente renovada, vida transformada. Diga conmigo, mente renovada, vida transformada. Casi siempre nos enfocamos principalmente en lo espiritual o en la parte espiritual de nuestro ser. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que la mente, los pensamientos juegan un papel determinante en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Lo acabamos de leer. La nueva naturaleza no se puede afirmar o no se puede manifestar o expresar a menos que la vieja naturaleza sea completamente erradicada de nuestro ser. Y como todavía la mente es el único lugar donde existen estos residuos del viejo hombre, la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen que llevar a cabo esta renovación y esta transformación. Gloria al Señor. Hablamos de lo espiritual y no nos damos cuenta que la mente tiene muchísimo que ver en cuanto a cómo usted y yo vamos a vivir la vida cristiana, cómo usted y yo vamos a vivir de este lado de la eternidad, cómo usted y yo vamos a vivir dándole la gloria a Dios. Poco se habla de la mente y de los pensamientos en muchos círculos cristianos, pero en relación a nuestra vida espiritual, como ya lo dije, la mente juega un papel sumamente importante, incluyendo a todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Es verdad, nací de nuevo, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero para fin de que esta realidad, esto que es una realidad en mi espíritu, se haga manifiesto en mi vida práctica, yo necesariamente, escuche bien, esto no es opcional, yo necesariamente tengo que renovar mi mente, que esto significa literalmente cambiar mi manera de pensar. Si bien en el hombre interior he experimentado un cambio de naturaleza, todavía en mi mente yo tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios saque todo lo viejo. Porque recuerde, en su espíritu usted es una nueva criatura, pero usted todavía tiene la misma mente y todavía tiene el mismo cuerpo. Gloria al Señor. Por eso, si usted usa su memoria, usted podrá remontarse inclusive a muchos recuerdos que pertenecen a la vida antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que es la misma mente, pero con una nueva naturaleza que es ahora la que quiere gobernar todo nuestro ser, la que puede caminar en armonía con el Espíritu Santo. Mi interior ha sido transformado, pero mi mente estaba habituada. En mi mente, como decíamos hace unos domingos atrás, residen fortalezas, residen argumentos, reside altivez, residen pensamientos, como dijimos el viernes pasado, que no están en armonía con la voluntad de Dios. Muchas cosas que nosotros aprendimos cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, cosas que pertenecen a nuestra niñez, a nuestra formación, a nuestra educación, a nuestros hábitos, a la gente que nos rodeó, a los complejos, a los fracasos, a los errores, a la contaminación del mundo, al pecado y hasta la tentación de Satanás. Nuestra mente está hecha de un cúmulo de información y de experiencias y de ambientes que forman nuestra manera de pensar. Así que en nuestra mente pueden existir todavía, escuche bien, como hijos de Dios, patrones viejos de pecado, de fracaso, de debilidad, de superficialidad. En nuestra mente quedan aún patrones viejos de comportamiento, los patrones del viejo hombre, sus hábitos, sus inclinaciones, sus debilidades, la forma de pensar del mundo a la cual nuestra mente se amoldó a lo largo de nuestra vida.
En Romanos capítulo 6, verso 6, como leímos, si bien en Cristo Jesús nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Él, nuestras mentes, y escuche, aún nuestros cuerpos. ¿Se acuerda que la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón? Nivel del espíritu. Con toda tu alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones, y con todas tus fuerzas. Así que nosotros observamos que hay un gobierno progresivo de Dios en nuestro ser en la medida que lo permitimos. Primero Dios viene y trata con el espíritu en el nuevo nacimiento, pero luego Él quiere que también nuestra alma, donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, sea transformado, y eventualmente también nuestro cuerpo, que incluye nuestros hábitos, que incluye la manera en la que vivimos, la manera en la que usamos los ojos, la manera en la que usamos las manos, los pies, el cuerpo. Gloria al Señor. Entonces, aunque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y esto en el nivel del espíritu, nuestras mentes y nuestros cuerpos quedaron habituados a las pasiones y deseos de esa vieja naturaleza. Por eso Efesios 4:22 que estamos leyendo no se contradice al decir que nos despojemos del viejo hombre, porque el único lugar, y eso es importante entenderlo, el único lugar donde el viejo hombre puede estar todavía es en nuestra mente, no en nuestro espíritu. Yo ya no soy y nunca más seré la persona que yo solía ser antes de conocer al Señor Jesucristo, pero puede ser que todavía mi manera de pensar esté más en armonía con lo que yo era que con lo que Dios quiere que yo sea. Y es aquí donde la renovación de la mente es sumamente importante. Romanos capítulo 12, verso 2, acompáñeme por favor. Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mire esto por favor, mire. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es posible que Pablo diga que usted y yo podemos ser personas totalmente nuevas si permitimos que Dios nos cambie la forma de pensar? Personas nuevas. Dejen que Dios los transforme. Y le decía el otro día, esa palabra transformación es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Metamorfosis. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo lo hace? Al cambiarles la manera de pensar. Cuando Dios va transformando a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo tu mente, tus pensamientos, entonces tu vida va cambiando. Mente renovada, vida transformada. Cada área donde tú renuevas tu mente, cada área donde un pensamiento de Dios se establece y un pensamiento viejo se radica, en esa área tú comienzas a vivir diferente. Alguien me está oyendo en esta noche, gloria a Dios. Donde sea que Dios renueva tu mente, donde sea que Dios cambia tu forma de pensar, cuando un viejo pensamiento es sustituido por un pensamiento de Dios, en esa área tú comienzas a vivir diferente, tú comienzas a pensar diferente. Por eso dice la Biblia que te conviertes en una persona nueva en la medida que tú permites que Dios te cambie la manera de pensar. Ahora, hago un paréntesis aquí. Hay un problema con esto, que yo me he dado cuenta que muchos cristianos no permiten que Dios les cambie la forma de pensar. Es como si tuvieran una especie de casco protector y vienen a la iglesia y oyen la palabra, y conocen el evangelio y han sentido a Dios y al Espíritu Santo y han llorado, pero por alguna razón no hay cambios, siguen viviendo exactamente igual. ¿Qué significa? Que hay algo que Dios quiere hacer, pero que de alguna forma muchos creyentes no lo están permitiendo. No quieren ser transformados, no quieren ser cambiados, no quieren que Dios les renueve la mente, no quieren que Dios les sustituya los viejos pensamientos por nuevos pensamientos. Hay gente que se aferra a los viejos patrones de pensamiento y dice: es que yo soy así y ya ni modo. No,
Éramos así, pero Dios nos quiere transformar, Dios nos quiere cambiar, nos quiere hacer personas nuevas. Y en la medida que nosotros permitamos que Dios nos cambie la manera de pensar, así nosotros vamos viviendo de forma diferente. Sigo leyendo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, mire, solo entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? Si nosotros no permitimos que Dios nos cambie la forma de pensar y seguimos pensando con una mente vieja, esa es la razón por la cual no entendemos la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual no hacemos la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros estamos de alguna forma desconectados de la voluntad de Dios. Es decir, creemos en Dios, venimos a la iglesia, oímos la palabra, sentimos al Espíritu, cantamos en la adoración, y sin embargo nuestra vida no está cambiando, no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios está directamente relacionado con que yo permita que Dios me cambie la forma de pensar que yo tengo. Así que en la medida que yo permito que Dios cambie mi forma de pensar, voy entendiendo la voluntad de Dios. Si yo, oiga, ¿cómo usted cree que el viejo hombre va a entender la voluntad de Dios? No la entiende. Para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios, dijo Pablo, son una locura. Dice la Biblia que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son una locura, no las puede entender, porque dijo Pablo, se han de discernir espiritualmente. Como usted quiere que la mente vieja entienda lo nuevo que Dios quiere hacer. Jesucristo dijo, nadie pone, ay Padre, ya entendí, Señor, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Y el odre viejo es tu mente. No lo había visto así hasta hoy. El odre viejo es tu mente. Dios no puede poner lo nuevo que Él quiere hacer en esa mentalidad vieja y en esos pensamientos viejos y en esa forma de pensar de antes. Dios quiere cambiarte la forma de pensar. Dios quiere cambiarte los pensamientos. Dios quiere usar tu palabra y el Espíritu Santo cortar todos los residuos, extirpar todos los residuos del hombre viejo y de la persona que tú solías ser, con todos sus complejos, con todos sus hábitos, con todas sus malas mañas, con todas las cosas que estaban ahí y que no te permitían hacer la voluntad de Dios. Quiere cortar todo eso para que entonces tú puedas comenzar a vivir a la altura de tu salvación y de la obra de Cristo en ti. Dios no puede depositar lo nuevo en una mente vieja. Esa es la razón por la cual muchas personas no pueden hacer la voluntad de Dios, porque no la entienden para empezar. Pero dice la palabra de Dios que si dejamos, Romanos 12:2, que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra conformar en Romanos 12:2, me pones la Reina Valera, por favor. Híjole, perdóneme que sea tan insistente con este pasaje. Quiero que ahora vea la Reina Valera. No os conforméis a este siglo. Esa palabra conformar en esta escritura significa literalmente adoptar la forma de, por medio de la mente. Así que la mente la que se adapta, vea esto, es la mente la que se conforma. Gloria a Dios. Dice, no se conformen a este siglo o a este mundo. No adopten la forma de este mundo. Porque, escuche bien, la mente, si no la renovamos, escuche, adopta la forma del mundo gobernado por Satanás. El viejo hombre tenía la forma del mundo. El viejo hombre tenía la forma del pecado. El viejo hombre tenía la forma del egoísmo, del orgullo, del mismo diablo. Y ese patrón plasmado en la mente es lo que nos gobernaba, es lo que nos guiaba, es lo que le daba dirección a nuestra vida. Gloria al Señor. Toda esta información que usted y yo recibimos de este sistema a lo largo de nuestra vida fue lo que moldeó esa vieja mentalidad. Por eso está conformada al mundo. Pero dice Pablo, no
no se conformen a este mundo, sino sean transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación. Diga conmigo, renovación de nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una realidad que aún como cristianos podemos adoptar la forma del mundo en el nivel de nuestra mente, porque estamos expuestos continuamente a ello. El mundo nos bombardea. Mire, mire, mire. Qué peligro, qué peligro, qué peligro. El mundo nos bombardea 7 días a la semana. Y a través de la tecnología, especialmente del celular, somos más que bombardeados todo el tiempo con información del mundo. Toda esa información está buscando implantar en nosotros una manera de pensar, una forma de pensamiento, una manera de ver la vida, de razonar, de comprender el mundo que nos rodea. Adoptamos la forma del mundo porque nuestra mente se expone continuamente a la información que este mundo nos suministra. Ahora, el problema es que 7 días a la semana usted y yo estamos expuestos a la influencia de este sistema, y una vez a la semana, con un culto el domingo, queremos revertir toda esa información. ¿Se da cuenta? Y muchas personas todavía dicen: y pastor, y tengo que ir el viernes a la iglesia. No, yo no obligo a nadie a venir a la iglesia, pero dígame algo: usted está continuamente siendo bombardeado por la influencia de este mundo 7 días a la semana, y usted cree que con 1 hora de mensaje, claro, y los mensajes aquí son poderosos, o sea, sí ayudan. Es una broma, ok. Con 1 hora de mensaje, y añádale eso a que la mayoría de la gente no lee su Biblia, y veo algunas caras hacerle así. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿Y cómo vamos a dejar de pensar como este sistema? ¿Y cómo vamos a comprender la voluntad de Dios? ¿Y cómo los pensamientos viejos van a ser si nosotros mismos no estamos exponiendo nuestra propia mente, escuche bien, a ser transformada por la palabra y por la unción del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Escuche bien, tengamos un compromiso mayor, escuche, con la renovación de nuestros pensamientos. Tengamos un compromiso mayor con la transformación de nuestra vida, y expongámonos a propósito más continuamente a la verdad de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra: con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos más de la verdad para que nuestra mente pueda ser transformada, porque aún como creyentes, usted y yo todavía podemos adoptar la forma del mundo. Eso es algo que me llama mucho la atención: la cantidad tan grande de cristianos que no están interesados en la renovación de su mente, que no están interesados en cambiar su manera de pensar. Creen que no es importante, creen que no es necesario. Es esencial. Diga, es esencial. Porque ¿quién va a gobernar tu vida si la nueva creación o el viejo hombre? Eso lo determina el estado de tus pensamientos. Por eso dice Pablo: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre. No podemos vestirnos del nuevo hombre si no somos renovados de nuestra antigua forma de pensar, en donde todavía hay residuos de la vieja naturaleza. Transfórmense, dice Pablo. No me quites el pasaje, por favor. Romanos 12:2, Reina Valera. Transformaos, dice. Cambien de forma, sufran un cambio. Como le comenté hace un momento, se usa la palabra metamorfo. ¿Sabe qué? Mire, ¿sabe qué es la misma palabra que se usó en Mateo capítulo 17 verso 2? Oiga, es que esto está bien interesante. Ponme Mateo 17:2, por favor. Y luego vamos a regresar otra vez a Romanos 12:2. Recuerde que es viernes de enseñanza, amén. Lo estoy enseñando. Dice la palabra de Dios que
Jesús subió al monte a orar, y esto con Juan, Santiago y Pedro. Y dice que mientras él estaba orando, dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Ahora, ¿sabe que esa palabra que se traduce transfiguró en el original es la palabra metamorfo? La misma palabra que Pablo usa, transformaos en el espíritu de vuestra mente, metamorfo, es la misma palabra que se traduce se transfiguró. En otras palabras, cambió de forma, su aspecto. Ellos estaban con Jesús, y Jesús era, cuando iban subiendo, escuche, Padre, ayúdame, Jesús era como ellos lo conocían cuando iban subiendo al monte. Cuando iban los 3 discípulos con Jesús al monte, durante todo ese tiempo Jesús era el mismo Jesús que ellos conocían. Pero llegó un momento mientras estaban arriba en el monte, cuando Jesús comenzó a orar, que algo le comenzó a suceder a nuestro Señor. Gloria a Cristo. La palabra de Dios describe que se transfiguró, metamorfo, cambió de forma, no que cambió a otro cuerpo, no, su aspecto comenzó a ser distinto. Dice que su rostro comenzó a resplandecer como el resplandor del sol, y aún sus vestidos, sus ropas se comenzaron a hacer blancas como la luz. Mire, estaban allá Pedro, Juan y Santiago, y miraron, ese no era el Jesús que ellos conocían normalmente, ese no era el Jesús con el que ellos caminaban normalmente. Este Jesús era distinto, este Jesús resplandecía, este Jesús emanaba una gloria diferente. Eso los impactó realmente. Pero la palabra de Dios describe que lo que le sucedió a Jesús fue una transformación. De la misma manera, Pablo dice que usted y yo debemos experimentar esta transformación, y que la experimentamos en la medida que permitimos que el Espíritu Santo nos renueve nuestros pensamientos. Usted es transformado. Su forma de pensar es transformada, su forma de ver la vida es transformada, su forma de hablar es transformada, su forma de percibir el mundo es transformada, su manera de relacionarse y de ver a otras personas es transformada. Escuche bien, usted y yo somos transformados en la medida que la palabra y el Espíritu nos renuevan los pensamientos. Los cambios más poderosos de la vida suceden cuando la mente es cambiada por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Y hay áreas en nuestra vida, quiero que usted escuche esto, hay áreas en nuestra vida que permanecen intactas aún después del nuevo nacimiento. Hay patrones de pensamiento, hábitos, costumbres, pecaminosas o no, que permanecen intactas por razón de que esa área específicamente en nuestra mente no ha sido renovada por la palabra de Dios. Y no será hasta que experimentemos esa renovación, hasta que experimentemos esa transformación por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo en esa área específica, escúcheme bien, que usted y yo no podremos ser libres, que usted y yo no podemos ser transformados, que usted y yo no vamos a poder vivir diferente, no vamos a poder actuar diferente, no vamos a poder pensar diferente. Vamos a seguir anclados, estacionados en esos mismos patrones de pensamiento por razón de que nuestra mente todavía permanece intacta en esa área. Dios nos cambia, por supuesto. Dios tiene el poder para transformarnos, escuche bien, pero lo hace a través de la renovación de los pensamientos. Así que, si esto es así, ¿no deberíamos entonces darle mucho mayor peso e importancia a la renovación de la mente? ¿No deberíamos tener una apertura de mente y de corazón más amplia hacia este tema? ¿No deberíamos tener un compromiso mayor con la verdad y con la palabra? Y conscientes de que usted y yo estamos siendo bombardeados 7 días a la semana por el espíritu del mundo, a través de todos los canales de información a los que nos exponemos continuamente. ¿No deberíamos entonces tener un mayor compromiso con la verdad para no solamente impedir, escuche bien, que el espíritu de este mundo nos moldee, sino también permitir que el Espíritu Santo nos saque todo lo que el mundo ha puesto dentro de nosotros para poner todo lo que Dios
ha hecho por nosotros y en nosotros. Denle un aplauso a mi Señor, por favor. Así que esa metamorfosis me impactó mucho cuando leí que esa palabra transfiguración es la misma palabra metamorfo de la que Pablo dice transformados. Gloria al Señor. Y esta metamorfosis viene como resultado de renovar nuestra mente. Ahora, dos cosas importantes aquí. El nuevo nacimiento es instantáneo. Diga, el nuevo nacimiento es instantáneo. Es decir, usted no es salvo progresivamente. Alguien peló los ojos así. O sea, usted no nace de nuevo progresivamente. El nuevo nacimiento es un evento en un momento. Cuando la persona realmente cree en el Señor Jesucristo. Cuando la persona hace contacto con esta poderosa verdad y la cree de todo corazón, esa persona nace de nuevo. ¿Qué significa esto? Instantáneamente su naturaleza espiritual, el corazón de piedra es quitado y le es dado un corazón de carne y un espíritu nuevo. Eso sucede en un momento. El nuevo nacimiento es instantáneo, pero la renovación de la mente es progresiva. Amén. Diga conmigo, el nuevo nacimiento es instantáneo. La renovación de la mente es progresiva. A diferencia del nuevo nacimiento, la renovación de la mente no sucede en un momento, porque requiere de la influencia de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y es algo que usted va, en la medida que usted se expone a la palabra de Dios, en la medida que usted se expone a la predicación de la palabra, en la medida que el Espíritu Santo está usando esa palabra para cambiarle la manera de pensar, para echar fuera todos esos pensamientos viejos, en la medida que usted permite que Dios obre en el nivel de sus pensamientos, pues en esa misma medida usted va renovando su mente y cambiando su forma de vivir. Pero eso es progresivo. Y es más, yo quiero pensar que la renovación de la mente es un proceso que continúa todos los días, de aquí hasta que el Señor Jesucristo regrese. Así que no vamos a poder decir un día, ya llegué. No, usted y yo estamos cambiando continuamente, porque continuamente la palabra de Dios está transformando nuestra manera de pensar. Ahora, el nuevo nacimiento es instantáneo, pero la renovación mental es progresiva. El nuevo nacimiento requiere de la fe. ¿Qué requiere de usted el nuevo nacimiento? Creer. Diga, creer. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué requiere de mí el nuevo nacimiento, la salvación? Requiere mi fe. Escuche. Pero ¿qué requiere de mí? La renovación mental. Escúcheme. Requiere de mi cooperación, requiere de mi intervención en ella, requiere de que voluntariamente, intencionalmente, diligentemente yo me exponga a la palabra de Dios. Entre más mejor, y entre mejor calidad tenga el tiempo que le dedique, mejor todavía. Y si le pido al Espíritu Santo que use esa palabra y permito que Él me cambie la manera de pensar, esto es, reconozco que esa palabra es la máxima autoridad y que está por encima de mí, por encima de lo que pienso, por encima de lo que creo y por encima aún de lo que yo quiera hacer. Entonces la palabra de Dios puede encontrar libertad para trabajar en mi vida. Si yo digo, Padre, tu palabra es la verdad, y si tu palabra dice así, no importa lo que yo piense, yo estoy dispuesto a cambiar mi forma de pensar en el área donde tu palabra piense distinto que yo. Alguien oyó lo que acabo de decir. Eso es humildad, eso es abrir el corazón, decirle al Señor, Señor, tu palabra es verdad, y aunque yo haya aprendido otra cosa, y aunque yo pensara que las cosas eran diferentes, si tu palabra dice que es así, entonces así es. Y si lo que yo pienso
no está en armonía con lo que tú piensas, entonces yo decido voluntariamente abrazar lo que tú piensas y rechazar lo que yo pensaba. Alguien le da la gloria a Dios en este lugar. Eso es algo que tenemos que hacer. Escuche bien, eso es intencional. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo solo. Requiere de su intervención, requiere de su compromiso, requiere de su diligencia, requiere que usted se exponga a la palabra, requiere que cuando usted esté oyendo la palabra predicada abra su mente, hable su corazón, deje de estar pensando en otras cosas que son temporales y banales y dedique este tiempo a que la palabra de Dios sea como una luz que ilumina su mente y su corazón y que está limpiando, y que está limpiando, que está sacando lo viejo, que está extirpando lo viejo, que está extirpando los residuos del viejo hombre que todavía quedan ahí, y hábitos viejos y patrones viejos y mente vieja y complejos y orgullo y cuanta cosa que está batallando aún de nuestra propia vida y compitiendo por la voluntad de Dios. Mire, lo que le llevó años al viejo hombre edificar no se derriba de la noche a la mañana. Ahora, tampoco es que vamos a durar toda la vida para renovarnos, pero sí debemos estar conscientes que es sumamente importante para nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ser cada vez más libres? Entonces la palabra es esencial y el poder del Espíritu Santo. Ahora, la palabra nos enseña la forma en que nuestra mente es renovada. Isaías 55, 8 y 9. Ya lo leímos, pero tenemos que seguirlo leyendo una y otra vez. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay muchas áreas, en la mayoría, donde no pensamos como Dios piensa. La renovación de la mente significa que su manera de pensar, que sus pensamientos están en armonía con los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos. Pensamientos producen caminos. Caminos significa la manera en la que tú vives, la manera en la que tú te conduces. Pensamientos producen caminos. Por eso dice la palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Ahora, vea la diferencia, por favor, por favor, por favor. Inconscientemente a veces nos sentimos más inteligentes que Dios, o creemos que nuestros pensamientos son mejores que los de Dios. Y el siguiente verso dice, verso 9: como son más altos los cielos que la tierra. Oiga esto, por favor, por favor, por favor. ¿Por qué habríamos de aferrarnos a una forma de pensar que es sumamente inferior a la forma de pensar de Dios? Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tengo una pregunta: ¿por qué seguir haciendo las cosas del mismo modo cuando Dios tiene una forma mejor? ¿Por qué seguir haciendo las cosas del mismo modo? Porque recuerde que caminos son resultado de pensamientos. ¿Por qué querer seguir haciendo las cosas de la misma manera cuando Dios nos está mostrando que hay un camino más excelente? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Más altos los pensamientos de Dios son más, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Así que renovar nuestra mente es básicamente o literalmente sustituir nuestros viejos pensamientos por los pensamientos de Dios. La palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así que, ¿por qué habríamos de retener nuestra vieja forma de pensar y razonar si tenemos a nuestro alcance los pensamientos de Dios? Por eso Dios nos dio su palabra. Escuche, Dios nos dio su palabra no solamente para darnos información. Dios nos dio su palabra para corregir nuestro modo de pensar. Amén. Para poner a nuestro alcance sus pensamientos y que usted y yo podamos aprender a pensar en armonía con Él.
Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor que ya no, y este ya no significa que ya tenemos la capacidad para hacerlo. Ya no anden como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad es algo vacío, algo carente de propósito, pensamientos vanos. Dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Pero ¿sabe qué dice? Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Dice lo siguiente. Se va a sorprender, a que quizás lo haya leído, pero se va a sorprender. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ya leímos que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Cómo que tenemos la mente de Cristo? Claro que sí. Tenemos la mente de Cristo a nuestra disposición. Claro, usted decide si va a seguir pensando como Ricardo o quiere comenzar a pensar como Cristo. La diferencia la hacen nuestros pensamientos. Usted decide si quiere seguir pensando como Luis, como Juan, como Abraham, ¿quién usted es? ¿O quiere comenzar a pensar como Cristo? Parece algo como demasiado alto, demasiado sublime, pero la realidad es que a través de la renovación de nuestros pensamientos, usted y yo tenemos acceso a la mente de Cristo, o a la mentalidad de Cristo, o a la forma en la que nuestro Señor Jesucristo piensa. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Porque habríamos entonces, estoy terminando, de seguir pensando con la mente vieja cuando podemos pensar con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los agentes que renuevan la mente de todo creyente. Por eso es importante que, además de leer las Escrituras, usted le pida siempre al Espíritu Santo que ilumine su corazón y le revele la palabra que usted está leyendo, que usted está escuchando, que usted está estudiando. Esto mientras nosotros meditamos en ella constantemente. Así que hay 3 pasos fundamentales. Escuche bien, ya le dejo la tarea práctica. Amén. 3 pasos fundamentales si tú quieres realmente renovar tu mente. Y recuerda que una mente renovada es una vida transformada. Amén. 3 pasos fundamentales para renovar tu mente. Ya leímos Isaías 55, 8 y 9, que dice: porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Paso 1: sustituye tus pensamientos por los de Dios. Donde quiera que tus pensamientos no estén en armonía con los pensamientos de Dios, cambia ese pensamiento. Es importante, como decía yo el domingo, que puedas memorizar específicamente ese pasaje de las Escrituras que contradice la manera en la que tú pensabas. Por ejemplo, cuando hablamos de perdonar, quizás nuestro patrón viejo de pensamiento era el resentimiento, la ofensa. Nos sentíamos de cualquier cosa, nos ofendíamos, nos lastimábamos, guardábamos rencor, teníamos deseos de venganza y éramos muy sensibles a las ofensas. Pero la palabra de Dios ahora dice: si tienes algo contra alguno, perdónalo. De la misma manera que tu padre te perdonó, así también tú perdónale a otros sus ofensas. Y entonces, si tú eres una persona sensible a las ofensas, quiere decir que en esa área de tu vida tú tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Alguien dice amén? Vas a la palabra de Dios, agarras ese pensamiento y lo memorizas y lo guardas en tu corazón. Lo tienes ahí presente. Y entonces ese pensamiento, que es más poderoso,
porque está hecho del aliento de Dios. La verdad de Dios está hecha del ruaj de Dios, del aliento de Dios, del Todopoderoso. Va a desplazar el viejo pensamiento. Ahora, ese es el primer paso. Sustituye tus pensamientos por los de Dios. Tienes que conocer la palabra para esto. ¿En qué área estás limitado en la mente? ¿Tienes baja estima? ¿Mentalidad de pobreza? ¿Mentalidad enfermiza? Hay gente que tiene esta mentalidad de que se tiene que enfermar todo el tiempo de algo. Ay, está haciendo frío. Ay, me va a dar un catarro. O sea que si hace frío te tiene que dar un catarro. Fíjate que todo el tiempo parece que están programados para enfermarse. No, aunque haga frío no me tengo por qué enfermar. No necesariamente. Ahora, cambia tu manera de pensar. Número 2, pasos fundamentales en la renovación de la mente. Esto es importante. Salmo 1, versos 2 y 3. Medita, escucha bien, en la palabra de Dios constantemente. Que hay una cosa es que tú vas a memorizar, que tú necesariamente, para sustituir un pensamiento viejo por un pensamiento nuevo, necesitas poner ese pensamiento en el lugar donde estaba el otro. Amén. Hay una ley de física que dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que esto es muy obvio, pero quiero que podamos ilustrarlo. Si yo quiero poner esta silla ahí, en el mismo lugar, las dos sillas no pueden ocupar el mismo espacio. Pero si esta silla desplaza esa, entonces así sí, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. O está uno o está el otro. Diga, o está uno o está el otro. ¿Cuál usted quiere que esté? ¿El viejo o el nuevo? Gloria a Dios. Así es como la verdad desplaza lo viejo. La verdad desplaza los patrones de pensamiento viejos. Y así es como sustituimos pensamientos viejos por los pensamientos de Dios. Ahora, lo segundo, medita en la palabra de Dios constantemente. Una cosa es, escuche bien, sustituir el pensamiento y tener ese pasaje aquí. Ahora, lo segundo es, medita en ese pasaje constantemente. Volviendo al ejemplo de esa persona que es tan sensible a las ofensas, pero que ahora memorizó: de la misma manera que vuestro Padre los perdonó a ustedes, así también ustedes perdónenle a las personas sus ofensas. Entonces usted, ahora que ya tiene memorizado ese pasaje, usted intencionalmente comienza a meditar en él. Y mientras está en el trabajo, mientras está en su coche, mientras está en su casa, mientras está haciendo cualquier cosa, o quizás hasta se toma un momento en algún lugar para simplemente agarrar ese pensamiento, escuche bien, y fijarlo ahí y pensar en él. De la manera en la que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos a las personas sus ofensas. De la manera que Cristo nos perdonó, de la misma forma en la que Cristo me perdonó a mí, así también yo tengo que perdonar a las personas que me ofenden. Y entonces yo intencionalmente agarro ese pensamiento y comienzo a meditar en él. Es decir, fijo mi atención en ese pensamiento específicamente por un tiempo. Pienso en él, reflexiono en él, medito en él. Eso es bien importante y es algo que no se enseña muy a menudo y que es necesario. El verso que estamos leyendo de Salmos, por favor. Dice la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Diga, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y por último, 3 pasos fundamentales en la renovación de la mente. Pídele al Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 versos 10 al 12. Pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra, que te ilumine la mente y el corazón con la palabra. Primera de Corintios 2, 10 y 12 dice:
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Escuche el verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hello, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Den un aplauso a nuestro Dios, por favor. Sustituye tus pensamientos por los de Dios, medita en la palabra de Dios continuamente y pídele al Espíritu Santo que te revele esa palabra, que te enseñe, que te ilumine el corazón y la mente con esa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Lloro, Señor, que esta enseñanza cumpla ese cometido, Padre, de provocar hambre y sed, provocar ese deseo por, Señor, ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Que cada uno de tus hijos en este lugar, Señor, haya sido iluminado por esta enseñanza, y que tú, Señor, le hayas mostrado que verdaderamente se pueden romper los patrones viejos de pensamiento y de hábitos y de costumbres y de baja estima y de complejos y de todo lo que nos limite, para darle lugar a una nueva forma de pensar. Como dice la palabra, nos vestimos del nuevo hombre cuando somos transformados en el espíritu de nuestra mente. Y esto es una obra gloriosa de Dios en nuestra vida. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Den un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.